por el empleado de servicios. Como se darán cuenta, chicos, vamos a ver aquí que nos habla de un punto muy importante, la robótica y la computación. Cuando hablamos de robótica y computación nos referimos al campo de la tecnología. Entonces, la tecnología, resumiendo, ha hecho efecto, ¿no? Tres efectos centrales, ¿no? ¿Dónde? En la industria, en la empresa, en las fábricas, más que nada. ¿Y cuáles son esos tres efectos? Tres efectos. El primero dice desmasificación de la empresa. ¿Qué quiere decir eso? Sabemos que al conjunto de trabajadores de una empresa se le llama la masa obrera. Entonces, ¿qué pasa? Si la robótica y la computación están invadiendo las fábricas, eso quiere decir que la empresa ya no necesita esa masa, no se está desmasificando, una consecuencia. ¿Qué trae a continuación la segunda consecuencia, que es la disminución de la demanda de mano de obra? Quiere decir que ya no necesitan contratar más personas para que puedan trabajar en esa empresa, en esa fábrica. Es decir, más bien empiezan a despedir a esos obreros. ¿Por qué? Porque los robots, las computadoras, las máquinas están invadiendo pues las empresas, las fábricas y trae como consecuencia ello. Y en tercer lugar, dicen el cambio en la primacía del obrero por el empleado de servicios. El obrero ya sabemos, es el trabajador, ¿no? La persona que ahí diariamente va a los 8 a más de 8 12 horas, explotación y con un pago mínimo a veces. Ellos, como ya se dieron cuenta y ya les expliqué, ya no son necesarios en la empresa y han cambiado ahora por el empleado de servicios. ¿Quién es el empleado de servicios? Esa persona técnica preparada quizás que va a hacer más que nada el mantenimiento de esas máquinas que están llegando, de esa tecnología que está llegando. Y su trabajo es un mantenimiento, un trabajo por horas, un empleado de servicios. Si algún desperfecto sucede con alguna máquina, los contratan y van y resuelven el problema y punto. Porque las máquinas trabajan por sí solas. Esto me recuerda un poco a una de las películas de Charles Chaplin, ¿no? Un visionario él en su época, de cómo las máquinas iban a invadir al ser humano. Un poquito siendo quizás alegórico, simbólico. Pues bien, sigamos leyendo. Dice aquí, la creciente contradicción es que mientras todos son llamados a consumir bienes y servicios, cada vez son menos los que pueden tener acceso a fuentes permanentes de ingreso que les permitan actuar como consumidores. En esta segunda parte, ¿qué quiere decir? Que hay una contradicción, dice. ¿Por qué? Porque tú sabes que la tecnología, ¿para qué entra a las empresas? Para fabricar en grandes cantidades, grandes productos, grandes servicios. ¿Y a quiénes les ofrecen esos productos? Pues a los seres humanos, a las personas. Pero ¿qué pasa? Mira, te diste cuenta en la parte anterior, ¿cierto? ¿Qué pasa con las personas, con los obreros, con las personas día a día? Ya no tienen trabajos, han sido expulsados, han sido despedidos de sus trabajos. Entonces, esos productos que salen de la tecnología ya no tienen consumidores. ¿Por qué? Porque esas personas no tienen con qué dinero comprar esos productos. ¿Te das cuenta entonces? El autor está recalcando esa contradicción debido a esas consecuencias, esos efectos de la tecnología, ¿no? Leemos esta última parte, dice, mira, cada vez son menos los que pueden tener acceso a fuentes permanentes de ingreso que les permitan actuar como consumidores. ¿Y todo se debe a qué? A la robótica y la computación que está entrando en la industria. Entonces te planteo, no te lo planteo, te hago la pregunta, ¿cuál sería el tema del texto? El tema central, mira. Podríamos poner entonces lo siguiente, digo yo. Vamos a cambiarle un poco el color para que se diferencie la respuesta. Con tu libro, ¿ah? Tu libro en mano, con tu libro en mano, por favor. Estamos desarrollando el libro. ¿De qué trata el texto? Sería la pregunta, ¿no? Entonces una respuesta podría ser
justamente de las consecuencias, de los efectos producidos por quién, por la tecnología. ¿En dónde está haciendo ese efecto? ¿En dónde hay ese efecto? En la industria. ¿Y cómo son esas consecuencias? El texto, el autor lo dice, hay una contradicción. Entonces, ¿es algo positivo o negativo esos efectos? Negativo, ¿sí o no? Negativo en los obreros, porque el texto habla de esos obreros que están siendo despedidos por la tecnología. Entonces, son consecuencias negativas. No ayudan al hombre, no ayudan a la sociedad. Entonces, el autor está haciendo hincapié en ello, por eso dice contradicción, por lo negativo. Entonces, podríamos poner que el texto o el tema sería las consecuencias negativas de la tecnología, tílenla ahí, en la industria. Ahí está el tema. Ahora, si nos piden el título, ¿qué título tú le pondrías a ese texto? A ver, un título llamativo y preciso, que presente al tema que acabamos de escoger. Yo le pondría, si tuviera que elegir algo parecido a esto, ¿no? Las consecuencias, o mejor, no vamos a comenzar igual, vamos a ponerle así, miren. Vamos a ponerle, vamos a ponerle así. Tecnología en la industria, coma, para que suene llamativo, tecnología en la industria, traje, vamos a cambiar el color, me parece que ha cambiado, a ver, azul, tecnología en la industria, ahora vamos a poner, podremos poner esto, tragedia para los obreros, o para no ser tan dramáticos quizás, pobreza para los obreros. Pobreza, tragedia, el lado negativo, ¿no? De una manera llamativa. Tecnología en la industria, pobreza para los obreros, ¿no? ¿Cómo influye? Ahí está siendo preciso este título. Y es llamativo, ¿no? Ahí está presente la contradicción que mencionaba el autor, mira. Muy bien, vamos al texto número 2. Vamos a leerlo. Texto número 2. A ver, en silencio, todos atentos. El elemento perturbador de la justicia es el sistema económico mundial vigente, que persigue el lucro y la concentración de bienes. Los países más ricos, que son el 25% de la población mundial, consumen el 90% de las materias primas. Ah, mira, hasta ahí, un momento hasta ahí. Dice que el elemento perturbador, o sea, el elemento que altera el orden, es el sistema económico mundial vigente, o sea, el actual, es el sistema económico que mueve a todos los países. Y mira lo detalle del paréntesis, los países más ricos son el 25% y consumen el 90% de las materias primas. O sea, los países pobres se quedan con el 10%. Una injusticia. Por eso dice el elemento perturbador de la justicia, en primera línea. Seguimos leyendo. Sistema que hace que los países del tercer mundo se refiere a los países subdesarrollados, se encuentren económicamente dependientes de la deuda con la deuda externa. ¿A quién le deben? Pues a los países desarrollados, ricos, entre comillas. Lo que no permite un real progreso de sus pueblos, dado que se destina más dinero a pagar la deuda que al bienestar de sus pueblos. Pues bien, a ver, una vez leído este texto, vamos a entenderlo. Nos hablaba este texto de una injusticia, ¿no? Yo creo que es lo que salta a la vista en primer lugar. Pero acá nos preguntan sobre el tema, ¿de qué trata el texto? Lo de la injusticia lo vamos a dejar para el título, porque la injusticia suena más llamativo y preciso como para un título. Entonces, para el tema, si nos preguntamos de qué trata el texto, te darás cuenta que habla de lo económico, ¿verdad? Del sistema económico actual y de esa dependencia económica, como bien dice aquí, ¿no? El sistema económico actual hace que los países del tercer mundo se encuentren económicamente dependientes. Y más abajo dice, ¿no? La deuda externa es dependencia económica.
Y en la parte última, se destina más dinero a pagar la deuda que al bienestar de sus pueblos, porque hay una dependencia económica, ese sistema actual los está envolviendo, ¿no? Envuelve a esos países pobres, esos países subdesarrollados del tercer mundo. Entonces podríamos poner el tema de la siguiente manera. Vamos a ponerlo así. A ver, vamos a poner la dependencia económica, la dependencia económica del tercer mundo, la dependencia económica del tercer mundo en el sistema económico o actual. La dependencia económica del tercer mundo en el sistema económico actual. O para no redundar, simplemente podríamos poner así y nada más, la dependencia económica del tercer mundo. Con esto se entiende que el tercer mundo, los países subdesarrollados, dependen, necesitan de algo más. Y por eso están pagando y no terminan nunca pagar. Ahora, como título, podríamos, como dije yo, utilizar esa palabra, ¿no? Que hemos separado, que vendría a ser la injusticia. Porque esa dependencia económica es injusta, no debería ser así. Entonces podríamos poner la injusticia. ¿De qué tipo de injusticia estamos hablando? Económica, pero que afecta a la sociedad. Hay una parte del texto, en la, en la penúltima, este es otro texto, este es el texto. En la antepenúltima línea del texto dice, lo que no permite un real progreso de sus pueblos. Es decir, hay una injusticia de tipo social también aquí. Entonces podríamos poner lo económico y lo social. En una palabra, la injusticia socioeconómica. Socioeconómica. ¿De quién es esta injusticia? Del sistema económico actual. ¿Y cómo se llama ese sistema económico actual? Tú bien lo sabes por historia, del capitalismo. Y es más llamativo, más preciso, más contundente esta frase nominal por título. La injusticia socioeconómica del capitalismo. Pues bien, entonces, hasta aquí tendríamos lo que es el título del texto número 2. Ya tú tendrías que desarrollar los demás textos. Texto 3, texto 4, texto 5, 6 y 7. Creo yo que leyendo estos textos, son textos cortos, breves, te haces la pregunta de qué trata el texto, pones el tema y le pones un título llamativo y preciso y más adecuado. Eso quedaría para ti, en tu libro, obviamente. Pues bien, como ya hemos aprendido respecto a este tema, he desarrollado los dos primeros textos y también los textos de la teoría, pues bien, ahora ustedes tendrían la labor de poder desarrollar y resolver los siguientes textos, textos cortos, textos sencillos, tanto del nivel 1 como del nivel 2. Debería sobre todo concentración, silencio, porque para leer un texto tienes que estar concentrado y en silencio. Si deseas puedes usar la técnica del subrayado y sobre todo poder escribir adecuadamente lo que es el tema y el título, que es lo que te piden. Más que nada sería eso, chicos. La siguiente clase, lo que vendría a ser si fuera una clase presencial, es tomarte el PEVA, que es la práctica evaluativa del día, cosa que no vamos a poder llevar a cabo, ni dejarte lo que es el léxico, ¿no? O el diccionario, que quedaría pendiente hasta cuando nos volvamos a ver nuevamente en presencia en aulas. Por lo pronto, estos ejercicios, lo que sí te pediría es que en tu cuaderno tomes nota de las diapositivas que te mostré al inicio, para que tu cuaderno haya un avance también de la teoría. Así que retrocede el video, o si no, ve a la parte 1 del video y ahí están los datos más importantes de la teoría. Más bien, lo que sí te haría recordar más que nada es que hay un trabajo en lo que respecta al curso de plan lector. ¿Recuerdas que se repartieron algunas obras juveniles que traje para todos ustedes agrupados de A2 y de A3 y ustedes escogieron esas obras? Pues eso hay que ir leyéndolo. Yo imagino ya que algunos ya lo han terminado o otros ya están a punto de terminar porque ha habido 1, 2, hasta 3 semanas en casa que han podido desarrollar. Cuando nos volvamos a ver se dirá qué es lo que vamos a hacer
con esas lecturas ya procesadas y que ya han leído y están en su cerebro. Pues bien, chicos,